La cuarentena terminó. Ahora, ¿la economía verdaderamente arrancó? ¿En qué proceso estamos de esa vuelta que se caliente la economía? Se lo podemos preguntar a Martín Tetaz, ¿no? Así es, vamos y venimos, Martín, pero ¿dónde está el plan económico? ¿Qué tal, Caro? ¿Qué tal, Carlos? Gracias por la invitación. No, el plan económico no está y hay muchas incertidumbres para el año que viene porque había un plan hasta que habló Cristina el 18 de diciembre en La Plata. Ese plan esencialmente era un plan bastante ortodoxo, era ordenar un poco el desastre que había generado la cuarentena. Ustedes piensen que el gobierno tuvo que emitir 2 billones, con B larga, 2 billones de pesos para financiar el déficit fiscal de la cuarentena. Esto fue lo que le costó al gobierno parar la economía durante varios meses y realmente no lo podía pagar. Entonces había muchas dudas sobre cómo iba a reducir el déficit de este año, qué pasaba si seguía emitiendo, a cuánto se iba la inflación, a cuánto se iba el dólar. Y bueno, el gobierno la verdad que desde octubre en adelante había mostrado bastante seriedad en el tema. Incluso el propio Tesoro le había devuelto plata al Banco Central de parte de la plata que le habían prestado. Pero habló Cristina y cuando habló Cristina dijo que la economía en Argentina funcionaba distinto que en el resto del mundo, que acá había que bombear a la demanda y para bombear a la demanda había que recuperar salarios, jubilaciones y que los precios había que controlarlos. Y entonces eso parece bastante poco probable en un escenario donde se aceleró la inflación, chicos. Terminamos el año con una inflación que en el último trimestre corre a una velocidad de más del 50%, 51%, y eso es muy difícil entonces en un año en el cual ni las jubilaciones ni los salarios van a crecer a esa velocidad el año que viene. Entonces, realmente viene muy complejo el año y hay encima mucha incertidumbre con respecto al COVID. ¿Otra Claro. vez van a cerrar todo? ¿Qué va a pasar? Claro, estaba pensando justamente en eso, ¿no? En la incertidumbre que genera si sos empresario. Bueno, ni que hablar de los productores rurales. Qué difícil intentar producir algo en un país donde las reglas no son claras, ¿no? No, ni hablar. Hoy hubo un poco una marcha atrás del gobierno, ¿vieron? Respecto al tema Sí. de la cuestión del campo, donde el gobierno dijo, bueno, fue una locura esto de prohibir las exportaciones, también fue una locura esto de querer volver a los ROE, a los permisos, que eran muy discrecionales, que se prestaban para actos de corrupción, que traían la memoria de las épocas de Moreno. Bueno, el gobierno dio marcha atrás en esa medida, aparentemente, y hay una solución del conflicto con el campo. Es una buena noticia dentro de todo, pero realmente el contexto es un contexto donde no hay ninguna certidumbre, chicos, para adelante. No está la certidumbre del COVID y tampoco está la certidumbre de cuáles son las reglas de juego que quiere que el gobierno que haya en la economía, con los productores, con la inflación, con los distintos problemas de la economía. Ahora, pensaba recién, no hay certidumbre y claro, la marcha atrás en una acción como esta, ¿no? Y además con un actor tan importante como el campo, no es gratis, genera desconfianza. Y digo, pienso en el trabajador, en el que sale todos los días, en el que no sabe si su pyme lo va a seguir empleando. ¿Qué tipo de respuestas tiene? Más allá de la asistencia cuando la situación ya es asfixiante, digamos, ya no se puede más o la persona no se puede mantener a flote. ¿Cuál es la No, es que ni solución para la siquiera... reactivación del empleo? Es que ni siquiera tiene esa garantía, Caro, porque vos fijate que en el presupuesto de este año el gobierno no contempló la posibilidad de un nuevo ATP o de No. una nueva o de un nuevo IFE. Directamente pensó, dio por terminada la pandemia, digamos. La ley de presupuesto de este año da por terminada la pandemia. Bueno, estamos viendo los casos, ya no hablamos de la segunda ola en marzo o abril, ya estamos viendo los casos que empiezan a crecer ahora nomás. Y la verdad que no hay un plan B. Cuando el gobierno plantea cerrar, parte de las limitaciones y de las razones por las cuales el decreto del gobierno de esta semana fue tan lavado, fue un decreto tan lavado respecto de si se iba a cerrar o no la famoso toque de queda, tuvo que ver con que del otro lado del mostrador el gobierno no puede poner nada. Ujú. Entonces vos no me podés decir a mí que, sobre todo el empleo informal, chicos, el empleo informal, hubo una caída del empleo informal del 40% en lo peor de la pandemia, se perdieron 4 de cada 10 puestos de trabajo y en la última medición que tenemos todavía había 2 puestos y medio perdidos cada 10, 25% del empleo informal perdido. Entonces, los salarios que caen, el empleo informal que cae, sesgado mucho en contra de las mujeres, encima que tuvieron que quedarse en las casas Claro. cuidando a los chicos y perdieron la posibilidad de ir a trabajar. Realmente es un escenario, el escenario con mucha incertidumbre. Digamos, la única cosa que podría, entre comillas, salvarnos, ¿no? Que Dios quiera que le salga bien, que la peguen, es el tema de la vacuna.
si la vacuna funciona, pero hablábamos con Rubinstein hace un rato más temprano y nos decía que en el mejor escenario, si todo anduviera bien, el esquema de vacunación recién se completaría para la segunda mitad del año. Claro. Entonces, la verdad que cuando peguen fuerte los casos, no sabemos, el gobierno no dijo ni qué va a hacer, ni si va a, cuáles son las reglas en las cuales volvería una cuarentena, cuáles son las reglas en las cuales volvería a haber clases, cuáles son las reglas en las cuales pondría un IFE en la mesa de los argentinos. No, el gobierno no da ninguna certeza y creo que es un poco la incertidumbre que preocupa a todos. La mirada de algunos empresarios hacia el exterior, ¿produce un daño real en la economía o es una nota de color, ¿no? Pienso en, por ejemplo, Uruguay, que cada vez da más beneficios. Ahora en estos días hay un nuevo beneficio para los nuevos residentes, los que se van a Chile y demás. ¿Eso es un daño real para la economía o es una nota de color que hacemos nosotros? Es un daño permanente, Carlos. Vos, en parte, digamos, el que está en Argentina ya sabe que en Argentina con quién tiene que bailar, ¿no? Es como que sabemos que este tipo de locuras que pasan muchas veces en nuestro país no pasan en otros lugares del mundo, que hay otro tipo de racionalidad y menores niveles de discreción en otro lado, que en el resto del mundo no se está discutiendo todos los días la regla para atrás y para adelante. Pero también esto es cierto que es parte de Argentina. Cuando uno habla con cualquier empresario de la Argentina que son sobrevivientes, prácticamente lo que te dicen es, mirá, yo no te pido ser Chile, ser Uruguay, ser Colombia, te pido que simplemente dejen de poner palos en la rueda al que trata de producir en la Argentina, que nos dejen hacer las cosas como sabemos. Es básicamente lo que te piden los productores, ¿no? En este escenario donde esencialmente, y con esto te cierro el argumento, fíjate vos que si algo quedó confirmado después de lo que pasó este año con los últimos datos de actividad económica, es que lo que hizo pelota la economía no fue la pandemia, sino la cuarentena. Porque la economía se cae 26% entre los meses de marzo y abril, cuando no había casos, no había pandemia en Argentina, y recupera y queda casi en el mismo nivel que tenía antes, sube 27% en los 6 meses siguientes, cuando se produce la mayoría de los contagios. Entonces, evidentemente el gobierno no tiene un plan en un escenario donde haya un rebrote y una segunda ola. Ahora, Martín, la semana pasada justamente hablábamos de ese artículo, esa nota de opinión absolutamente lapidaria en el Wall Street Journal, donde básicamente se hablaba de que el plan de Biden o el lazo que Biden quería hacer estratégico con la región tenía muy pocas chances de éxito regionalmente, pero en particular en la Argentina. Tenía menos chances aún en la Argentina, justamente porque es un país donde se discute todo de cero. ¿Cómo se enmienda el daño reputacional de la Argentina cuando dimos muestra de que discutimos el derecho de propiedad, de que discutimos el mercado, discutimos las reglas básicas de cómo se genera inflación, ¿no? Que si emisión monetaria sí genera, que sí. Incluso hay del otro lado de la biblioteca quienes niegan el efecto que esto puede tener o lo relativizan en la inercia inflacionaria. ¿Cómo se recompone o se arma una reputación de un país que genere algo de confianza? Es una respuesta de la política más que de la economía. Cuando exista una construcción política que eche por tierra los caprichos de sectores del gobierno que quieren volver a rediscutir el rol de la propiedad privada en la Argentina, que quieren volver a discutir si lo tuyo es tuyo o hasta qué punto. Digamos, voy a decirlo con nombre y apellido, hay un sector político que tiene un proyecto político concreto, que es Máximo Kirchner 2023, que es un sector político que quiere volver a la Constitución del 49 en Argentina, que es un sector político que abiertamente se manifiesta en términos de que están a favor de hacer una, entre comillas, revolución en la Argentina que discutiría la propiedad de la tierra y que cuando tienen la posibilidad o hacen la pantomima de ir a tomar una porción, una parcela de tierra, siembran perejil a la sombra de un eucalipto, ¿no? Claro. ¿Crees que este año, Martín, y con esto te despedimos, puede haber cierta reactivación económica? Es un año electoral, teniendo en cuenta eso, por ahí puede haber más dinero en la calle. ¿Crees que puede ser así? Mirá, va a haber lo que va a haber este año es un efecto estadístico interesante que se llama efecto arrastre estadístico y que esencialmente lo que quiere decir es que en el promedio este año la economía argentina va a estar más arriba que el promedio del 2020, aunque no crezca nada. Claro. O sea, aunque no crezca nada, como fue una B corta prácticamente la recuperación de la actividad económica hasta fin de año,
vos te vas a comparar contra lo peor de la cuarentena. Entonces, si la economía, mira, te voy a dar un dato, que hoy sacaba la cuenta para un informe que estaba escribiendo de unos clientes. Si la economía no crece nada en diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, no crece nada en los próximos meses, ya le gana. el dato estadístico va a ser que en el segundo trimestre, y ese dato estadístico se va a conocer en plenas elecciones, se va a conocer en septiembre, el dato estadístico va a ser que la economía creció en el segundo trimestre del 2021 12,1%. Claro. 12,1%. O sea, como vas a estar comparando contra lo peor de la cuarentena, te va a dar que aunque no crezca en realidad la economía nada en los próximos meses, el dato va a ser que en el segundo trimestre la economía creció 12,1%. O sea que no es parámetro, deberíamos analizarlo también en relación a cómo evoluciona la situación. Claro. Y sobre todo esto que decís y que marcás, Martín, tiene un efecto en los indicadores sociales, los que nos duelen, los que cada X cantidad de meses tenemos que repasar y tenemos que decir que son peores, ¿no? Absolutamente. Muchísimas gracias, Martín. Gracias a ustedes.